La idea es hacer un repaso. ¿Cómo hacemos un repaso de 5 semanas en una hora? Esperen, estoy buscando una figurita aquí. Ok, ahí esta es una figurilla que la encuentran en el Tech Digital. En alguno de los carpetillas por ahí está. Se llama ML-Tree. Es como el diagrama de todos los métodos que hemos estado viendo y de los que veremos en el futuro. De hecho, aquí me falta terminar esta parte de aprendizaje reforzado porque todavía no la tengo. El curso todavía no ha convergido porque esa parte cambia muy rápido también. Ok, bueno, aprendizaje es lo que vemos en todo el curso y por el momento nos hemos concentrado en aprendizaje supervisado. En aprendizaje supervisado tenemos dos cosas, la regresión y la clasificación. La regresión es cuando queremos predecir para una entrada un valor real concreto. Y la clasificación es para cuando para una entrada queremos asignarle una clase en particular. Ahora, en regresión tenemos regresión paramétrica y regresión no paramétrica. En la paramétrica tenemos unos parámetros cita, que son prácticamente nuestro modelo. Y aquí teníamos la regresión lineal, que era la ordinary least squares, o mínimos cuadrados ordinarios, es la traducción de esta cosa, y no lineal, que era cuando le metíamos una deformación ahí, y entonces prácticamente estamos haciéndolo con un kernel. Esto de los kernels lo vamos a entender mejor cuando estemos viendo los support vector machines, máquinas de soporte vectorial. Y en la no paramétrica es el tema lindísimo que les encantó a ustedes en la tarea 3. En la tarea 3 vimos la regresión ponderada localmente. Ok, bueno, entonces ya voy a revisar cada una de estas cosas en un poquillo más de detalle, pero es como para el panorama general. En la clasificación también tenemos métodos paramétricos y no paramétricos, que ya vamos a repasar qué significaba esa cosa. En los paramétricos tenemos clasificación discriminativa o discriminadora y la generativa. También ya vamos a repasar qué es esas cosas. Déjenme ver aquí porque no puedo correrme hacia allá. Ah, porque está en la ventana muy grande. Ok. En la discriminadora, bueno, ya hemos visto regresión logística, repasamos el perceptrón a la carrera antes de salir, vimos softmax antes de salir, esto no lo hemos visto y estábamos en el proceso y se vino esta cosa, ahí les subí las lecciones y ustedes han estado jugando con el proyecto 1 y ahí está. La generativa, ya también lo vimos, que es el Gaussian Discriminant Analysis, análisis de discriminantes gaussianos. Este lo repasamos por ahí en alguna de las clases. Seguro ya ni se acuerdan de este porque este pobre está discriminado, a pesar de ser generativo. Los métodos no supervisados no hemos visto ninguno, con eso nos meteremos después y reforzado es casi que de los últimos temas del curso. Es interesante porque en el reforzado vamos a estar utilizando todo lo anterior. Entonces, por eso está. Como les digo, este diagramita así conceptual para tener como el mapa completo de lo que estamos haciendo, lo tienen ahí ya disponible en el Tech Digital. Ok, ¿qué es mi interés? Entonces, en hoy y eventualmente, hoy me quedan 40 minutos, no sé hasta dónde voy a llegar. Va a ser repasar todo esto con un poquito más de detalle, no mucho más que lo que les acabo de decir, solo como para ir acordándonos un poco más los conceptos que está pasando por ahí. Entonces vamos a ver, tenemos dos tipos de aprendizaje. Tenemos uno, la regresión. Ustedes me dicen si prefieren negro sobre blanco o así, como una pizarra clásica. Okay, en la regresión tomamos un vector de entrada X y lo vamos a mapear a un valor real. ¿Sí? Y en la clasificación tomamos un valor de entrada y lo vamos a mapear a un conjunto ahí, que va a tener clase 1, clase 2, clase 3, hasta clase n. ¿Sí? Entonces es, bueno, n no, ya me lo gasté en las dimensiones ahí, digamos, esta clase k. Empezamos el curso con la regresión lineal, donde si se acuerdan, lo que hacíamos era, teníamos unos cuantos puntillos por ahí, que alguien nos dio, y la idea era entonces buscar cómo pongo yo aquí una línea de bonito ajuste, ¿ok? Y ando caracterizando esa línea. Entonces lo que habíamos visto es que en general esta línea yo la puedo describir de esta forma. Entonces, bien, habíamos visto que esto se puede expresar así, donde este X no es exactamente este X, ¿verdad? Porque este X que está aquí, en realidad es solo un elemento. Vamos a ponerlo distinto, digamos que esto era el área, en aquel caso típico de las casas de Escazú, y este es el precio.
Entonces aquí el precio estaba dado por esta cosa donde esto es un vectorcito, cita 1 o cita 0, digamos cita 1. Y aquí teníamos un 1 que lo estamos montando siempre para tener sesgo, le vamos a decir a eso. A esta cosa le vamos a llamar sesgo. Y a esta cosa el A. Todos se acuerdan hasta ahí, ¿verdad? Entonces, sí. El objetivo va a ser encontrar quiénes son cita 0 y cita 1. Donde para plantear esto lo vamos a plantear como un problema de optimización. Y ese problema de optimización sería encontrar el mínimo, o sea, encontrar nuestro óptimo set de parámetros que hace que una función de error de los parámetros sea lo más chiquitilla posible. De hecho, un momento, aquí cometí un error. Esto es igual al arc min de esa cosa. Ok, y usualmente entonces introdujimos esta historia con el OLS. Esto viene de Ordinary Least Squares. Y ahorita les voy a preguntar a ustedes qué era la idea del Ordinary Least Squares, ¿se acuerdan? O sea, la primera, la que hicimos. Fabián. El error con norma 2 y queremos minimizarlo, ¿no? Exacto. La idea era agarrar todas estas distancias de cada punto a mi modelo, por decirlo así, pongámoslo aquí en estas distancias que tenemos aquí. Queremos que sean lo más chiquitillas posibles. Esas distancias serían lo que predice mi modelo. Vamos a ver, para todos mis datos de entrenamiento, lo que querría hacer es agarrar lo que predice mi modelo hasta ahora, o sea, los citas que llevo. Esto sería... Profe, ¿sí? puso abajo del sigma, es que se ve un poco feo. Y igual a 1. Vamos a escribir otra vez. Y igual a 1 menos y eso y al cuadrado. Sí, todos recuerdan esta formulilla. Yo creo que ya así con las tareas y eso ya los he condicionado a que vean esa fórmula y ya no les da miedo. Sí, entonces de nuevo aquí lo que estamos haciendo es, esto es lo que me produce el modelo. O sea, esto es lo que en el dibujito que teníamos estaba en amarillo. O sea, esto lo que me está diciendo es para un X por aquí particular. Bueno, para el X correspondiente a aquí, digamos, este sería A1, digamos, pero entonces para el dato X1, que sería igual a 1 con A1, entonces, ¿qué valor me da? Eso sería esta parte. Y esto es lo que me dice el set de entrenamiento a qué debería corresponder. Entonces, yo ando buscando los citas que hacen que eso sea lo más chiquitillo posible. Ok, entonces así ya para hacer un salto cuántico a lo que habíamos visto, esto es exactamente lo mismo que un medio de la norma de la matriz de diseño X por los parámetros que andamos buscando menos Y. Donde si recordamos, ok, esta matriz de diseño X sabíamos que teníamos, digamos, al vector 1 transpuesto, que es aquí un vector fila, el vector X2 transpuesto, el vector X3 transpuesto, no, 3 no, hasta el M. Sí, la matriz de diseño tiene a cada dato en una fila y la matriz, el vector Y prácticamente lo que tiene es a quién corresponde el vector, o sea, qué valor corresponde el 1, el vector 1, el 2, este 1 qué horrible aquí, el YM. ¿Estamos? Entonces, esta ecuación que está aquí es exactamente esta misma. Y entonces, cuando andamos buscando el mínimo de esta cosa, ¿qué hacíamos? El gradiente de J de cita. Vamos a poner aquí el mínimo. Lo encontramos en cuando esta cosa es 0. Entonces, de acuerdo. Si tienen una pregunta, interrúmpanme. De hecho, es un repaso y la idea es cualquier cosa que ahí no esté clara, me avisan. Entonces, bueno, con todas las técnicas de traza y toda esa cosa que hicimos, habíamos derivado, me parece que eso fue en la lección 3 o 2 con ustedes, habíamos derivado que esto se va a cumplir cuando este vector cita sea igual a X transpuesto por X
esto invertido por X transpuesta por Y. Que a esta cosa también lo denotamos como X, y aquí sí viene una cosa que me cuesta mucho hacer el dibujito. Es que es una daga, pero hacer esta daga en esta tableta donde estoy en puro borde es toda una odisea. Imagínense que eso es una daga. Parece más como un espantapájaros, pero bueno. Esa cosa. Una daga como cuchillo. Sí, sí, exacto. Ah. Es como un cuchillito. Es un símbolo matemático que es como una T, pero con unos triangulitos aquí. Sí me imagino. Sí. Yo no sé por qué escogieron ese símbolo. Esta cosa se llama la pseudoinversa de Moore-Penrose. ¿Ok? O sea, a toda esta expresión que está aquí se le llama pseudoinversa, o sea, sin el Y. Me torcí. Esto. Esa cosa es la pseudoinversa de Moore-Penrose. Y lo que nos permite es entonces llegar directamente a estos parámetros óptimos, los que me producen el menor valor. Muy bonito y genial y todo, y entonces ya con esto llegamos a la regresión lineal, pero el concepto nos limita, ¿verdad? En realidad pues estoy aquí en el repaso haciendo un orden distinto al que vimos. ¿Sí, señor? Profe, que si tengo esta fórmula que directamente me da la respuesta, entonces ¿para qué quiero hacer regresión lineal? Es decir, descenso de gradiente. A eso vamos. Lo que les estoy diciendo es que aquí esto funciona de maravilla porque todo se porta muy bien. O sea, porque el lineal, esto es lineal y nada más lineal. Si ya empiezo con cosas no lineales, empiezo con problemas. ¿Ok? O sea, esto es una derivación que es muy, muy particular para este caso lineal, pero sabemos que lo lineal no es... o sea, si ustedes le hubieran metido a esto, vamos a contextualizarnos aquí en nuestros tiempos. Si lo que yo les hubiera dado a ustedes es datos... Ahora sí. Vamos a ver, adivinen qué son estos datos que voy a estar pintando aquí. ¿Ya les cayó la peseta que estoy pintando? Un exponencial. ¿Y? ¿Y a qué se refiere eso? Casos. Si esto sería aquí, ay Dios santo. Esto estaríamos aquí con día, digamos, pero es que esto está hoy así como medio rebelde. Entonces estamos aquí en día y estos estamos como número de casos infectados. Ya. Hay que contextualizar esto, ¿no? Infectados. No se lee nada. No estoy contento, ¿profe? Con él. Sí, señor. Ahora que está viendo como esas grafiquillas de contagiados, el video que usted mandó de COVID me mandó a uno de Three Blue One Brown que sí, está excelente los de muy chiva. Sí. Ajá, muy chiva sobre la dispersión y toda esa cuestión de las infecciones y todo eso. Y lo simula con esta cuestión de inteligencia artificial. Sí, no es tanto, él no lo hace con inteligencia artificial, él lo hace con un modelo. En realidad es un modelo que es más parecido a los de resolución de ecuaciones diferenciales. Yo no sé si todavía aquí queda alguien, sí creo que hay alguien en el grupo que todavía lleva análisis numérico conmigo de los de computadores. Y hay un problema en computadores que resolvíamos de ecuaciones diferenciales que es muy, muy, muy parecido a lo que se usa para resolver. Bueno, ustedes saben que toda esta cosa pandemiológica es una ecuación diferencial. Entonces, ¿cómo solucionar esa cosa? Bueno, numéricamente se hace así, pero lo que me gusta de los videos de Three Blue One Brown es, se basó en un artículo que pusieron en el Washington Post, me parece, donde hizo un artículo interactivo muy bonito, las simulaciones ahí en JavaScript, donde hacen precisamente eso. Una bolita es una persona que está infectada o no, y si toca a otra persona la infecta. Si no han visto esos videos de Three Blue One Brown, son de verdad altamente recomendables para entender la expansión y por qué se han tomado las medidas que se han tomado. Y de hecho todos los problemas en los que estamos ahora. Bien, bueno, entonces tenemos esta historia. Si yo quiero hacer la regresión lineal aquí, de ahí, estoy frito. Me va a querer poner una recta aquí.
Esa es la que mejor se ajusta, ¿verdad? Entonces, cuando ya yo necesite plantear otro modelo para ajustar mis datos, ya este no me sirve y ya esta ecuación no me dice nada, cómo tengo que hacer nada. O sea, esta derivación fue útil como para expresar el poder de derivación del gradiente y a lo que nos puede llevar. O sea, derivamos el gradiente y lo igualamos a cero y nos permitió, en este caso muy particular, despejar quién es zeta. Pero puede ser que nos lleve a una ecuación donde zeta no es despejable directamente. O sea, que esta expresión no es alcanzable, ¿sí? Que en realidad es en la mayoría de los casos, que no vamos a llegar a algo así. Entonces, de hecho, vimos, digamos, nosotros vimos de segundo esta y de primero el descenso de gradiente, pero en realidad el descenso de gradiente lo que interesa es verlo como una herramienta genérica, que se lo podemos aplicar a cualquier cosa, y de hecho ya se lo hemos aplicado a bastantes cosas. Pero bueno, entonces me interesa repasar un poquito esta historia del descenso de gradiente. Entonces ese sería nuestro segundo método de solución. De hecho vimos 3 métodos de solución, ¿verdad? El primero fue este. O sea, estamos hablando de regresión lineal. Entonces, el primer método de solución fue esta cosa. Primer método, pongámosle por aquí, primer método. Yo esta cosa la puedo grabar en PDF, o sea, puedo exportarlo en PDF y se los puedo poner ahí en el TEC Digital por si les interesa. Entonces vamos a ver el segundo método. ¿Qué es la idea aquí? La idea aquí es, ok, tenemos nuestra función de error, j de zeta. Y queremos encontrar con cuál zeta alcanzamos ese mínimo. O sea, la tarea sigue siendo la misma, pero no vamos a hacerlo directamente. Asumamos que esta función es más complicada que lo que teníamos y que no llegamos a las ecuaciones normales. Por cierto, se me olvidó decir que esta cosa se llaman ecuaciones normales. No tenemos eso. Alejandro, usted nada más habla cuando quiere, ¿verdad? Porque yo no veo la manita levantada. No, profe, no es ninguna duda, era nada más para decirle que sí estaría genial que nos pudiera subir eso en PDF, lo que usted está escribiendo. Ah, perfecto. Entonces ahora al final de la Gracias. clase lo subo. Ok. Entonces, vamos a ver, segundo método, el descenso de gradiente. La idea es que teníamos esta función de error, pero en vez de decir nosotros, entonces el zeta que me da eso es tal cosa, lo vamos a hacer iterativamente. O sea, vamos a calcular un zeta en una iteración siguiente. Va a ser igual al zeta actual, pero vamos a estarle restando una fracción del gradiente. ¿Por qué hacíamos esto? ¿Quién me puede decir por qué hacíamos esto? Qué bonito, tengo la lista de ustedes aquí. Puedo poner Porque el gradiente apunta hacia donde el error crece y si le restamos una parte de eso, nos acercamos hacia donde decrece. Exactamente. Recuerden que si nos imaginamos a J de zeta como una superficie, o sea, teníamos esta cosa aquí, digamos que esto es zeta, aquí este plano es el plano zeta. Por ahora digamos que solo tenemos 2 zetas. Entonces J es una superficie por aquí. ¿Sí? Quién sabe qué forma va a tener. Pero entonces cuando yo esté posicionado aquí abajo, en algún zeta particular, digamos este sea mi zeta T. Entonces cuando yo me voy aquí a la superficie, el gradiente lo que me va a indicar es la dirección. Aquí, bueno, la dirección es el gradiente tiene las mismas dimensiones que zeta, ¿verdad? Entonces este gradiente lo que me va a decir es, ok, en ese zeta, ¿en qué dirección crece esa superficie lo más rápido? Ok, entonces podemos visualizar así como el vectorcito en la dirección de más rápido crecimiento y esa cosa sería zeta de t. Ok, entonces lo que vamos a hacer es irnos en la dirección contraria para minimizar. Ok, este signo de aquí minimiza. Por eso menos. Porque nos vamos a ir en la dirección de max, de descenso, de hecho, aquí está la palabra, de descenso. Si hiciéramos más, iríamos en ascenso. Ascenso de gradiente, le diríamos el método. ¿Ok? Bien. Ahora, en el caso particular, en el caso muy, muy particular, para la regresión lineal, usando OLS,
o sea, el método de error que teníamos, demostramos en algún momento que nuestro j de zeta es la suma de igual 1 hasta m de este zeta por x menos, menos y por x de y. Si habíamos llegado que esta es la demostración. Pero entonces, ya se me acabó la página. New page after. Pero entonces tuvimos tres estrategias. De nuevo, estamos en descenso de gradiente. Descenso de gradiente quiere decir que hacemos zeta igual a zeta menos alfa por gradiente de j. Donde el gradiente es esta cosa. Ahora, si m es suficientemente chiquitillo, o sea, 1000 datos, 2000 datos, podemos calcular el gradiente exactamente. Entonces tendríamos lo que llamaríamos descenso de gradiente por lotes. El descenso de gradiente por lotes usa esta sumatoria desde igual 1 hasta m, es decir, todos los datos. Pero de nuevo, eso tiene la desventaja de que si m es muy grande, no se puede usar. Esto implica que si m es muy grande, mucho mayor que 1, o sea, millones, decenas de millones, millardas, o sea, miles de millones, etcétera, esas cosas, entonces de ahí no es práctico. Sí, de hecho estamos entrando en el mundo del deep learning. Esto se ve horrible. Escribirlo otra vez. Y m mucho mayor que 1. Pues, vamos a ver, tenemos que hacer muchos pasos. Necesitamos iterar ahí hasta que alcancemos algún error suficientemente chiquitillo. Pero para cada paso tenemos que calcular el gradiente y ese gradiente implica recorrer los m datos. Y si m es miles de millones, entonces tenemos que calcular miles de millones para calcular el gradiente para hacer un paso. Y tenemos que volver a hacer. Después nos damos cuenta, uy, no normalizamos, entonces sabemos que de por sí el gradiente nos iba a llevar al limbo y no hicimos nada. Entonces, bueno, eso no es práctico, entonces nosotros llegamos al descenso estocástico de gradiente. ¿Qué era la diferencia del descenso estocástico de gradiente? ¿Era el que iba uno por uno con los datos? Exactamente, aquí voy a copiar esto solo para verlo directamente. Estas son las cosas que me gusta hacer en clase virtual que no puedo hacer en la pizarra. Ok, tenemos el gradiente, usualmente lo calculábamos así, pero en el descenso estocástico lo que vamos a hacer es eliminar esto. ¿Sí? O sea, lo que vamos a hacer es que mi gradiente lo voy a aproximar usando solo un dato, donde el dato es random. Entonces vamos a volver al blanco aquí. Entonces mi gradiente es igual nada más a esta parte. ¿Estamos de acuerdo? Entonces aquí solo usa un dato. Entonces aquí nada más con i random entre 1 y m. ¿Sí se entiende? Esta es la parte estocástica. Ok, ahora el problema de este es que es demasiado aleatorio. O sea, si ya tenemos miles de millones de datos, escoger un dato de ellas es muy arbitrario. Entonces, llegamos al descenso con mini lotes. Que es como un compromiso entre los dos anteriores. O sea, ¿a qué me refiero? Perdón, que estoy moviendo esta pantalla tanto. Ya me voy a quedar calmadito. Aquí, ups. Entonces, en ese descenso por mil lotes va a ser parecido a este, pero vamos a ver cómo lo puedo cambiar aquí. Vamos a hacer i igual a de 1 hasta un bloque
Y aquí voy a cambiarlo totalmente. Voy a decir sí, voy a tener que poner aquí, como voy a ir de J igual 1 hasta un bloque, y este I es un valor que se calcula aleatoriamente dentro del bloque. Tal vez muy enredado. Voy a hacerlo aquí. Y en un bloque sub J, digamos. ¿Sí me explico? O sea, I es un conjunto ahí aleatorio de datos. Es un conjunto de J tal que J es igual a un elemento de 1 hasta M, pero la cardinalidad, bueno, no, el bloque es lo que es esto. El bloque sub J, vamos a cambiar esto, es los elementos K, K, tal que K va de 1 hasta M, y la cardinalidad del B sub J es un número, llamémosle beta, de bloque en griego. Ok, tamaño del mini bloque. Ok, y esta es la técnica más usada hoy en día. Ok. Profe, disculpe. Sí, claro, adelante. ¿Esos bloques van cambiando con cada iteración o se utiliza el mismo bloque para todo el procedimiento o cómo funciona? Muy buena pregunta. Hay dos estrategias. Las dos tienen sus ventajas y sus desventajas. Vamos a ver, en la técnica clásica, que es a la que yo pertenezco porque ya soy viejillo y así fue entrenado y me cuesta mucho pensar de otra forma, nosotros tenemos los M-datos. ¿Ok? Vamos a poner, digamos que esta es la matriz de diseño X. ¿Ok? Entonces ahí tenemos M-datos. Esto tiene tamaño M. ¿Todos de acuerdo? Lo que vamos a hacer es partir aleatoriamente a X en bloques de tamaño beta. ¿Ok? Por decirlo así, voy a desordenar a X y voy a partir los mini bloques de modo que X, que todos los datos en X sean representados al menos una vez en alguno de los mini bloques. ¿Sí me explico? Presentar todos los M datos es lo que vamos a llamar época. Época sería presentar todos los datos. ¿Ok? De hecho, prácticamente esto sí se considera así todavía, que cuando uno le presentó M datos, yo digo, pasó una época. Y usualmente uno necesita varias épocas para entrenar. Pero importante es que en una época, los datos que están aquí son aleatorios de M y no están repetidos. Esa es la versión clásica. ¿Sí? Por decirlo así, lo que tengo es una permutación de X y yo tomo entonces, después de haber permutado a X, M datos, los siguientes M datos, los terceros M datos. De hecho, así implementé yo mi versión de solución del proyecto 1. O sea, en Octave hay una función que se llama perm, que lo que hace es, les genera a ustedes una permutación de índices de 1 a M. O sea, yo le digo aquí, digamos, mi X tiene 1000 datos, entonces yo le digo aquí, permúteme 1000. Entonces esto me va a generar un vector que va a ser, no sé, 47, 421, 10, 1, etcétera, etcétera. Y aquí él me va a generar un vector de números aleatorios del 1 al 1000, pero donde cada número del 1 al 1000 solo aparece una vez. ¿Sí me explico? Y entonces después yo puedo acceder a las filas de X con lo que me diga este permutador. O sea, si yo le digo, ok, Y es el índice dado por la permutación, yo me voy a generar una matriz permutada, digamos, va a ser igual a X. Las filas van a ser los índices Y con toda la columna. Sí, con todas las columnas. Entonces, esto que está haciendo va a agarrar X, va a usar cada valor de Y, y esos van a ser las filas. Y entonces esto me va a generar al X totalmente desordenado. Y entonces ahora yo de XP puedo agarrar, si quiero hacer, digamos, mini bloques de 100,
Entonces yo agarro del 1 al 100, después del 101 al 200, del 201 al 300, y cada uno de esos van a ser mis mini bloques. Y yo con este perm me aseguré de que están permutados. Cuando yo paso a la segunda época, vuelvo a hacer una permutación distinta de X. Y entonces le vuelvo a presentar los datos. ¿Sí me explico? Entonces, cada época ve los datos en un orden completamente distinto. La segunda forma de hacerlo es una forma más estadística que está ganando adeptos cuando de por sí los datos son tantísimos que no me da chance ni de presentar una época. Y en esa yo nada más agarro M datos al azar de X para hacer el primer mini bloque. Incluso puede ser que me dé 4 veces por mala suerte, que me dé 4 veces el mismo dato aquí. Como les digo, esto se usa cuando son excesivamente muchos datos. O sea, yo les digo, tengo 1000 millones de datos. Entonces, si estoy haciendo mini bloques de 100, la probabilidad de que se repita el mismo número en esos 100 es baja. De hecho, sería 100 entre 1000 millones. Casi nada. Entonces, ahí casi que nunca va a pegar uno los mismos 100 datos y después escojo otros 100 datos, que puede ser que este segundo mini bloque sí repita algo del otro, pero no importa, yo nada más los escojo así al azar, no hago la permutación. Este tiene la ventaja de que nada más cojo datos ahí al azar, no tengo que almacenar nada así como la permutación, ni nuevos índices, ni nada, nada más los genero al azar. De nuevo, si son pocos datos, yo les recomendaría el método clásico, que es más robusto. Si tienen excesivamente muchos datos, entonces les recomiendo que usen este otro más de muestreo aleatorio. No sé si le contesté la pregunta. Sí, profe, gracias. Ok, entonces, bien, entonces hicimos descenso de gradiente y lo hicimos ya sea por descenso por lotes, el descenso estocástico o el descenso por mini lotes. En los 3 casos, para el descenso de gradiente en general, vimos varias mejoras. ¿Ok? Tenemos el método puro, que en el método puro es así como lo hicimos. O sea, simplemente hacemos mi cita va a estar dado por el cita anterior menos alfa por el gradiente de j cita. ¿Ok? Este es el descenso de gradiente puro. Pero este descenso de gradiente puro ya en los problemas modernos, incluyendo la red neuronal que ustedes hacen, es lento. Converge y funciona, pero es lento. De hecho, vimos que para que funcione mejor necesitamos haber normalizado los datos, que el rango de valores de los datos esté siempre en, digamos, de -1 a 1. Que bueno, en los videos que les puse ahí vienen las razones por qué de -1 a 1 y eso es mejor que de 0 a 1, digamos. Bueno, eso lo repasaremos cuando estemos repasando ahí las redes neuronales. El puro, aún cuando uno hace eso, es medio lento. Entonces vimos una mejora que se usa mucho hoy en día, que es el momentum, agregarle momentum. Y agregarle momentum, lo que hace es que yo no voy a usar el gradiente puro, sino que lo que voy a hacer es, voy a decirle así, como un gradiente filtrado. De hecho, voy a darle otro nombre. Voy a filtrar el gradiente y lo voy a llamar vector, nada más V. Entonces el vector en una iteración va a ser igual al vector que llevo filtrado de la iteración pasada. Y le voy a sumar, esto es un beta, pero es que quedó bien feo el beta. Bueno, tampoco quedó mucho mejor. Eso también es un beta, pero no quedó. Qué barbaridad, voy a tener que escribir a mano un poquito más a menudo. Sí, o sea, vean, aquí yo tenía el gradiente, ahora el gradiente lo va a pasar, habíamos visto en la clase que esto es un filtro paso bajas. Este beta es un valor que va a ser usualmente alrededor de 0.9 o 0.99 o 95 por ahí. Es un valor alto. ¿Qué hace eso? Que en realidad él le da mucha importancia al valor anterior que llevaba V, ¿sí? Es un filtro paso bajas esto. Y el gradiente nuevo solo lo va a afectar un poquitillo. Cuando este valor es constante, o sea, cuando yo le meto el mismo gradiente siempre, esta cosa va a terminar siendo ese valor del gradiente. Y por eso esta cosa es un filtro paso bajo. Cuando algo no cambia, él va a adquirir ese valor. Si algo empieza a cambiar muy rápido, esto se va a comportar como un promedio exponencial ponderado.
Y aquí es lo que estamos haciendo. Entonces, estamos calculando un promedio del gradiente, y eso, por decirlo así, le estamos dando inercia. Solo podemos ver como si este V fuera una masa que yo intento mover con este vector. Y entonces esta masa tiene cierta inercia a moverse. Entonces este vector puede hacer mucho loco, pero beta sería como un indicador de esa inercia. Mientras más esté cerca beta de 1, más masivo es este vector. O sea, le va a costar mucho más moverse. Si este beta es 0, de hecho cuando beta es 0, esto se desaparece y prácticamente el V hace lo que haga el vector de entrada. Entonces, no sé si se lo imaginan. Este beta es como un regulador. Vamos a apuntarlo así. Este es beta. Entonces aquí en 1 es masivo y en 0 es liviano. No sé si me voy a entender. Entonces, si este beta es 0, este vector hace lo que haga el gradiente. Es el brazo de 1 moviendo una pluma. Pero si beta es cercano a 1, es el brazo de 1 moviendo un carro. Así, desde afuera. El carro no se deja mover con solo el brazo. Entonces, bueno, ahí tenemos todo el rango de valores. Entonces, eso es lo primero que hacemos. ¿Perdón? ¿Y cómo relaciona V con cita? ¿Con cuál cita? No, por eso, esa es la segunda Porque parte. el objetivo es sacar... Sí, aquí es donde viene esta parte. Que sería menos alfa y ahora uso V. Sí, entonces es el método con momentum. Bien, me quedan 2, pero ya me tocaron la campana. Creo que los dos que siguen, que serían el RMS propio y el ADAM, los repasamos la próxima clase.